Las barras bravas colombianas. En el siguiente documental se le han cambiado los nombres a los personajes por su seguridad. Rubén Darío López es un señor de la tercera edad, de 4 años de edad, hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Es importante en el tema de las barras bravas, ya que mantiene muy informado de lo que ocurre a nivel del fútbol. Para usted, ya que ha vivido varias generaciones de fútbol, ¿cómo cree que ha evolucionado las barras bravas? Las barras bravas entre más días más violentos y no tienen sentido, porque en mi época íbamos a fútbol y nos integrábamos en la misma tribuna, hinchas rojos, hinchas verdes, ni éramos amigos siquiera, sino que nos sentábamos todos intercalados. Hacía mi equipo un gol que era Medellín o hacía el verde un gol y nunca pasaba nada. Cuando salíamos del estadio, así hubiéramos ganado o perdido, nos salíamos hacia afuera, habían unas carretas, allá tomábamos fresco, cerveza o aguardiente y compartíamos. Y ahora ya nadie puede compartir, no te podés poner una camiseta, si sos hincha verde, malo, si sos rojo, peor. Total que hoy en día esa violencia ya no paga ir al estadio. ¿En qué año se ha vivido más violencia en las barras bravas? Yo creo que la violencia empezó por ahí del año 95 hasta la fecha. Hasta esta fecha, porque ya van a los partidos, ganó el uno, ganó el otro, no hay peleas en el estadio adentro, sino ya cuando usted sale, ya las barras, la contraria está esperándolo por el otro lado. Si vas a pie, te aporrean, o hacen el bus o hacen el taxi. Total que ya uno, para poder ir a fútbol, tiene que ponerse una camisa blanca, una camiseta blanca o menos la de tu equipo. ¿Cómo caracteriza usted a los hinchas en la comunidad donde vive? Pues lo mismo, son violentos, se encuentran y empiezan a generar violencia, a tratarse mal, a herirse físicamente y todo, más era física y materialmente, porque se vuelven unas miserias, se bajan del bus a pelear. Si van en moto, se agarran. Eso ya, ir a fútbol o ver un hincha uniformado, ya uno le da hasta miedo. O sea que el fútbol fue una batalla para los hinchas, de batalla en batalla. Total que ya ir a ver fútbol no paga, es mejor quedarse uno en la casa. Si lo presentan por televisión, velo. Pero ir allá es mejor no, ni custodiado. ¿Qué propondría usted para disminuir la violencia en las barras bravas? Pues yo ahí propondría que el hincha fuera al estadio de camiseta blanca. Todos los hinchas, sean verdes, sean rojos, porque ya ahí se van a incitar a violencia contra X color. Y ya, yo creo que ya eso ahí mermaría mucho esa violencia, porque como no hay a quien braviar,
Entonces yo creo que debiera de ser exigencia de la misma municipio, de las leyes de aquí, ir con camiseta blanca o una camisa normal, pero nunca con banderas ni camisetas, insignias. Es mejor, habría más paz con eso, no hay incitación a la violencia. ¿Cuáles barras son las que más influyen en forma negativa en la sociedad? Yo creo que las barras más bravas son las de Millonarios, las del Caldas, las del América, las de Nacional, las de Medellín, las del Cali, porque yo creo que las barras de Huila, como son tan pequeñas, las del Tolima, nunca se ha llegado a oír violencia, las del Envigado, las del Itagüí, esos son barras que nunca han generado esa violencia como estos equipos que mencioné ahí. O sea, pues que no son todas en Colombia, sino esos equipos que más tradición tienen. ¿De qué manera influyen las barras bravas en la sociedad? Pues debido a las barras, como es unos muchachos, habrá gente buena, pero ya se meten a esas barras y entonces influye que el muchachito ya empieza a fumar marihuana, que la cocaína y lo menos es el alcohol. Entonces, debido a eso también se vuelven violentos, porque como se drogan, no están en sus cabales y ya atacan sin temor y sin respeto al que sea, a la dama, al señor adulto. Si es el jovencito, también lo atacan, y entonces yo creo que entre esas barras hay más vicio que fanáticos. ¿Teme usted por su vida al ir al estadio? Claro que sí, porque uno va a ver fútbol, a entretenerse, a divertirse, y con la violencia, con esta juventud que van drogados, uno ya el terror de uno ir a perder la vida, ya no paga ir a ver fútbol. No era como antes, que uno iba con su señora, sus niños, a ver el fútbol, se acababa el partido, compartía uno con la otra gente, agarraba su bus, su taxi, o se iba a pie y no pasaba nada. Ya ni a pie, ni en bus, ni en taxi, porque ya te atacan. ¿Por qué cree usted que existe tanta violencia y sensación de poder en los jóvenes barristas? Pues debido a lo que yo especifico
anteriormente, más que todo es llamativo con su droga, con su sentido de poder, de un poder que lo hacen más que todo es porque como están en barra, son tantos, todos se apoyan y pueden atacar y además bien trabados con hay droga en su cabeza. Yo creo que eso degenera para ellos esa violencia. Si ellos no utilizaran droga, yo creo que las barras no serían bravas. ¿Qué medidas debería de tomar la federación para controlar esta situación? Yo creo que específicamente quitar totalmente las banderas, los colores, o sea, trapos, sea en banderas o en camisetas. Yo creo que anulando esa entrada al aficionado, yo creo que ahí se acabaría yo creo que por ahí en un 70% la violencia en el fútbol, porque como ya no hay esa incitación de insignias, pues yo creo que ya la gente ahí miden, yo que me voy a poner a atacar al del frente si no sé si es mi sentimiento. Y hasta cuchillo los fervientes hinchas se transaron en una peligrosa batalla que se extendió incluso por las calles del municipio de Soacha. ¿Cómo quedamos nosotros los ciudadanos ante los turistas mostrando tanta violencia y drogadicción? No, pues imagínese el concepto que tomará y las represalias del visitante acá, y si es extranjero peor. Yo creo que eso es una mala imagen para ciudad y para uno aquí. Pues se siente uno muy mal porque uno en verdad vivió épocas muy hermosas de compartimiento en el fútbol, con vecinos y con no vecinos, gente que aliados al pie de uno y nunca había un reproche porque cantabas un gol por una alegría, y si tenías tristeza tampoco pasaba nada. Seguimos con un joven que hace parte de las barras del Independiente Medellín. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a las barras bravas del Medellín? Pertenezco a las barras bravas desde el 2004, cuando fue campeón en Medellín con el Nacional. Oiga, marra. ¿Qué voy a saber vos ya? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a unirse a las barras bravas? El amor al equipo, la influencia por mis amigos, hacer respetar mi equipo, conocer muchos estadios. ¿Por qué hay tanta discordia entre las mismas barras del Medellín? Pues la discordia entre los chatarreros y la resistencia es porque ellos nos mataron a un parcero. Eso no queremos que se quede impune. ¿Piensa usted en el daño que se hace y le hace a
a otras personas al usar la violencia sin ningún motivo o por solo el hecho de ser del equipo contrario y en algunas veces del mismo equipo? En realidad nunca he pensado si lo he hecho bien o mal, simplemente lo he hecho y nunca he pensado si tiene niños, familia, solo pues por defender mi vida he llegado a hacerlo. Buen comportamiento, buena compostura para que el partido sea silencio. ¡Quiero ganar! ¿En su barra consumen algún tipo de drogas o alcohol? Sí, consumen alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Pues he llegado a ver que tomen alcohol con agua. ¿Qué más han consumido? Se consume marihuana, pepas, mucha gente perico, pues mucha droga, eso aumenta el furor en la tribuna. ¿Cree usted que ayudan a la sociedad, pero ante todo a los niños, dando un ejemplo negativo, actuando violentamente y usando la drogadicción? No, pues no damos ningún ejemplo, solo lo negativo, porque ya ellos van a ver eso y se van a tratar de volver como nosotros, yo qué sé, pues no sería bueno, no es bueno. ¿Cómo cree que su familia se siente al ver su comportamiento negativo hacia la sociedad? Yo pues hasta el momento sé que no les gusta cómo me comporto, ni cómo soy, ni cómo es mi genio, no les gusta nada pues. Pero yo siempre los llevaré en la contraria porque es el amor al equipo que yo quiero. ¿Y su mamá qué piensa de esto? No sé, ella pues nunca se mete con eso porque sabe el amor que le lleva al equipo. ¿Quisiera usted que la violencia pare o al menos disminuya para que así se pueda disfrutar el espectáculo del fútbol colombiano? Pues de pronto pues esto puede disminuir, pero de acabarse no creo que se acabe, porque siempre van a haber la diferencia de colores, siempre va a haber las diferencias, que eso, que lo otro, siempre van a haber peleas. ¿Cuál es el motivo por el cual utilizan drogas y alcohol? Unos porque son alcohólicos, otros porque ya sí son drogadictos en serio, otros porque pues, la toman allá. O sí, pues hay gente que nada más lo coge de moda. ¿Y cuando van al estadio, por qué? ¿Por qué lo usan? Pues no sé, eso es muy normal allá. ¿Cuáles son las drogas y alcohol que los lleva más a tener más violencia hacia otros? Las pepas. Y lo del alcohol, pues casi todo el alcohol hace daño. ¿Cree usted que al pertenecer a una barra brava deben tenerles miedo o respeto? No, sino que es como la mala fama que le dan a uno. O que se coge pues la barra en sí. Y por último tenemos a un policía de la República de Colombia. ¿Entre cuáles equipos cree que existe más violencia? Existe más violencia en la barra de la Resistencia Norte, ya que son los causantes cuando hay eventos futbolísticos. En su defecto, pues yo que trabajo en el metro, alteran mucho el sistema. Hay muchos botones de paradas, mucho 934, o sea, eso quiere decir peleas entre ellos mismos y contra nosotros, la fuerza pública, porque ellos ganen o pierdan, no sé qué le pasa a los muchachos, siempre van con una actitud de lucha, de guerra
contra todo el mundo, hasta contra el usuario que no tiene nada que ver, ni que lleva una camiseta ni verde, ni roja, ni azul de ningún equipo, pero de todas maneras el joven barrista del Medellín, digámoslo así, siempre va en contra como del sistema, como queriendo llamar la atención. ¿Hay suficiente seguridad en los estadios a la hora de un partido? Seguridad siempre es suficiente. Claro que también tenemos que contar qué clase de partido es. Por ejemplo, en un clásico, los anillos de seguridad, el personal que se citan para el evento, la hora del evento, es diferente a, por ejemplo, un partido Nacional Pereira, Medellín, Quindío. O sea, el personal varía de acuerdo a la calificación del partido, porque los eventos futbolísticos se clasifican en A y triple A. Triple A, pues como la palabra misma lo dice, son para los clásicos, cuando juegan Nacional Millonarios, cuando juega Nacional América, que son equipos que tienen mucha barra, mucha afición más bien a nivel nacional, y siempre vienen aquí a la ciudad de Medellín muchos hinchas, entonces hay mucha confrontación. Entonces el personal que se cita para un evento de esta magnitud siempre va a variar. Pues algunos muchachos ahí se desubicaron y por ellos el partido no terminó. Los aficionados derribaron parte de la malla que separa la tribuna sur oriental y el campo de juego. Los hinchas, falta mucha tolerancia, yo creo que en las barras bravas, sobre todo el Bucaramanga, realmente los que se van a ver afectados es la hinchada. La policía evitó la invasión del campo de juego. A pesar de la agresiva reacción de los llamados hinchas, no se presentaron. ¿Ha tenido usted alguna experiencia negativa yendo al estadio a ver a su equipo? Sí, y desafortunadamente en ese tiempo yo tenía el concepto y hablaba muy bien de las barras del Medellín. Desafortunadamente el tiempo y las estadísticas y los hechos, las acciones dan fe a lo que yo te decía en la primera pregunta, que cuál barra es más brava, y si es la barra del Medellín. Yo tuve un evento que salía un encuentro futbolístico, yo iba como cualquier ciudadano a ver un partido de fútbol, iba con mi esposa, salimos y a la salida unos hinchas nos abordaron, que porque yo portaba la camiseta, que porque yo portaba la bandera, infinidad de cosas, muchas palabras soeces, ofensivas. Afortunadamente uno no puede hablar pues tampoco mal de todos los hinchas, porque hay hinchas y fanáticos, y a vos los que te tratan mal, te dicen vulgaridades, son los fanáticos, pero la persona hincha, el que va a ver el partido de fútbol, el que lo ve como para un día domingo y se a divertir, no, esa persona va a conversar contigo. Ese día, es más, yo iba a decir y me tocó decirle a mi esposa que saliera corriendo a pedir auxilio, porque sin yo ir gritando ni ir haciéndole fieros a nadie, me iban a linchar unos hinchas del Medellín. Cuando ha estado usted en servicio, ¿ha tenido que enfrentarse con alguna hinchada? Sí, los enfrentamientos más que todo se dan son cuando hay clásicos, porque de todas maneras, como te decía ahorita, yo trabajo en el sistema de transporte masivo metro, entonces hay que coordinar muy bien para que entre hinchadas no se encuentren en el sistema, no hagan daños, y las dos hinchadas, aquí sí ya te hablo de las dos hinchadas, pues vos provocás y alguien quiere responder, entonces las dos hinchadas empiezan a provocar, y esto más que todo se da en la estación Metro San Antonio, que ahí quieran o no quieran, en algún momento siempre las hinchadas se encuentran, y ahí hemos tenido varios enfrentamientos, porque primero que todo empiezan a obturar los botones de parada, abren puertas, se bajan a la vía, y en ocasiones sí toca utilizar la fuerza,
controladamente. Pero sí hemos tenido enfrentamientos con estas barras de los dos equipos, tanto Nacional como Medellín, porque ellos ya se citan y ya el sistema pues ya no puede también hacer la correcta coordinación para que no se encuentren en ningún momento las barras bravas en el sistema de transporte masivamente. ¿Afecta negativamente su trabajo? Claro, pero te estoy hablando de todos los partidos. O sea, un domingo te afecta porque vos un domingo querés estar con tu familia, pero como te toca ir a asistir a un partido AAA, si pedían 20, ya van a pedir 50 unidades. Entonces, sí, esto afecta mucho, te afecta tu descanso, te afecta el plan de pronto que tengas con tu familia ese fin de semana, y también altera pues en los turnos, porque ya toca el servicio, toca inventarse unos turnos diferentes para atender estos eventos de esta magnitud. ¿Ha visto usted a algún compañero de turno morir o ser herido? No, pues morir no, afortunadamente y gracias a Dios no, nunca he visto un compañero que haya muerto por enfrentamientos con barras bravas. De pronto, en el caso de los auxiliares, sí hay mucho auxiliar herido, pero son por digamos, riñas, que golpes, que el hincha se enciende a puños con un auxiliar desafiando la autoridad, pero afortunadamente nunca he visto un compañero caer por culpa de la barra brava. Se produjo en cercanías de una de las salidas de la tribuna. Los seguidores del equipo rojo agredieron con palos y objetos contundentes a la policía y uno de ellos atacó con un puñal a un uniformado. Esta secuencia en cámara lenta demuestra cómo el hombre apuñaló en 3 ocasiones al policía antes de resbalar y caer entre sus compañeros. Un acercamiento de la imagen permite observar en toda su dimensión la sevicia de la agresión. Los policías bloquearon la salida de la tribuna para evitar que los agresores escaparan, pero estos siguieron golpeándolos con objetos contundentes. Mientras tanto, en la parte baja de la tribuna, algunos hinchas americanos destrozaron una valla de protección para ingresar a la cancha, pero la oportuna intervención de la policía los obligó a retroceder. Finalmente, luego de casi media hora de desorden, la policía logró controlar la situación en la tribuna. Pero ¿Esta situación con los jóvenes barristas puede mejorar a nivel social? Sí, esto puede mejorar. Mira que, por ejemplo, dentro de las instalaciones del estadio ha mejorado mucho. Ha mejorado en un 90-95%, diría yo. Ya los barristas no se saben es comportar fuera de los escenarios deportivos. ¿Por qué? Porque como ya hay una ley, pues yo pienso que las leyes que han creado no es que sean tan fuertes, pero sí ellos tienen un poquitico de pavor. Pero sí, esta situación puede mejorar si todos nos ponemos a la tarea y tratamos de no copiar tantas cosas del extranjero, porque es que la gran mayoría de esos muchachos actúan así es por lo que ven de otros países, digamos Argentina, Brasil, y desafortunadamente siempre copiamos lo malo. Pero no, aquí hay muchas campañas y sí, esta situación puede mejorar y es más, ha mejorado mucho. ¿Quién cree usted que debería tomar carta en el asunto para que la sociedad sea más sana? Yo pienso que las cartas las debemos tomar primero los padres de familia. O sea, inculcarle a nuestro hijo que es que usted va al estadio es saber jugar, pero si nosotros los padres ni tan siquiera sabemos a qué va el hijo de nosotros al estadio, entonces yo pienso que es que en un 90-92% yo pienso que la culpa que estos jóvenes
se porten mal en el estadio es de nosotros los padres. Entonces yo pienso que nosotros somos los que debemos de en la casa decirle a nuestro hijo a qué se va a un estadio de fútbol, porque el municipio hace muchas cosas en bien de mejorar estos eventos. El municipio, la alcaldía tiene reuniones con los líderes de las barras, ellos se reúnen los líderes de las barras, la gente del INDER, la misma policía, espacio público, ellos tienen muchas reuniones y las reuniones son semanalmente. Pero yo te digo una cosa, si yo me puedo reunir con quien sea, pero si en mi casa a mí no me inculcan a qué voy, o en mi casa me patrocinan estas cosas, o en mi casa a mi papá y a mi mamá no les interesa el saber en realidad yo a qué voy, entonces no pienso que no estamos haciendo nada si nosotros los padres también no nos ponemos la camiseta en esa situación. Aproximadamente, ¿cuántas capturas han hecho ustedes a individuos de estas barras por estar causando estragos en la sociedad? Desafortunadamente, y es triste, pero las capturas se hacen son por orden judicial. Mira que hace mucho tiempo los que causaban desmanes, desórdenes, trufulcas en los estadios, no pasaba nada, por eso las hacían. Las capturas las hace el personal de la SIJIN, de pronto nosotros individualizamos y trasladamos, no trasladamos, no le permitimos el ingreso al estadio y son llevados en muchas ocasiones a la estación de policía Laureles, donde allá son retenidos durante el estadio, durante el encuentro futbolístico. Pero ya, hasta ahí llegamos nosotros como autoridad, porque jurídicamente no hay nada. Jurídicamente no tenemos base, no tenemos argumentos para judicializar un joven que llegó y retó a otro. No, aquí desafortunadamente la ley es muy suave, muy blanda, y nunca había pensado en castigar a estos jóvenes. Por eso te digo, ahora el joven que se tira a la grama del estadio, pasa a la barra, pues la baranda, ese sí va a ser sancionado. Entonces ellos ¿qué hacen? Ya, ellos en el estadio no hacen nada, hacen las cosas fuera del estadio. La policía en su ocasión, o cuando se puede, o cuando se da cuando se da para vos trasladarlo a alguna estación de policía, pero hasta ahí llega el procedimiento policial. Esas personas no se pueden judicializar porque no se tiene una evidencia de qué en realidad fue lo que él hizo. Y como desafortunadamente aquí todos nos quejamos, pero ninguno denunciamos, se traslada a una estación de policía, no se le permitió ver el partido y ya, hasta ahí queda el procedimiento de la policía. Si en usted estuviera el poder de mejorar la sociedad, ¿qué cambios haría al respecto? Más trabajo social, más diálogo con las barras. O sea, no solamente citar al líder de las barras, ¿no? Citar a una barra y hacerle ver, hacerle entender los perjuicios, los daños que le causan a la sociedad, que le causan al Estado. Porque es que la logística de un encuentro futbolístico clásico, o que se llame partido AAA, es mucha a la gente que perjudica a la gente de los alrededores, perjudica los locales comerciales. Entonces yo creo que es que hay que coger a esos muchachos y hablar mucho con ellos. Ahora la sociedad, las normas dicen que hay que dialogar, ya es el diálogo, ya no se puede todo estar maltratando y esas cosas. No, dialogar y también concientizar a los padres.
citar reuniones, venga con su padre de familia. Pues, ¿quién es? O sea, porque es que desafortunadamente nuestros jóvenes que van al estadio en ocasiones no van a ir a ver el partido de fútbol, van a consumir alucinógenos o a ver con quién pelean, con quién tienen, hasta entre ellos mismos discuten. Entonces yo pienso que es el diálogo, muchas reuniones. La gran mayoría son jóvenes, no hacen nada. Entonces yo pienso que hay que dialogar con esa gente, agotar al máximo los recursos en cuestión de sensibilizar a la gente, de sensibilizarlos para un buen comportamiento en las instalaciones del estadio.